estamos en el barrio de San Marcos, el centro político, el centro civil de Venecia, y obviamente es el barrio más importante, ¿no? El nombre viene de la plaza central y obviamente del santo patrono de los venecianos, que es San Marco. En este video les contaré la historia del corazón y motor de la ciudad reina del Adriático, la figura de Marcos. Marcos es tradicionalmente autor del Evangelio de Marcos, fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría, en Egipto. Su evangelio inicia con referencias al desierto y a Juan el Bautista, que predicó en este hábitat. Además, en la época, el león era considerado el rey del desierto. Y he aquí el por qué al evangelista Marcos desde el siglo II se atribuye la figura de un león. A diferencia de Florencia, Venecia tiene un único centro, es el centro político y es el centro religioso también. El centro religioso porque está la Basílica de San Marco, y el centro político porque al lado está el Palazzo Ducale. Los Hechos de San Marcos, un escrito de mitad del siglo IV, refieren que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Pero si Marcos murió en Egipto, ¿cómo y por qué llegó hasta aquí? ¿Y cómo es que se convirtió en el patrono de un lugar tan lejano como Venecia? Para descubrirlo haremos una inmersión en el arte. Estamos dentro de un cuadro de Jacopo Robusti, mejor conocido como el Tintoretto, y ilustra de manera perfecta la leyenda de San Marco. Este que ven al lado mío es Marcos el Evangelista, y está durmiendo, de hecho está soñando. Dice la tradición que en el siglo II Marcos naufragó en la laguna veneciana, y mientras duerme tiene una revelación. Un ángel se presenta diciéndole que es en este lugar que encontrará el reposo final. Este cuadro, conservado en la Galería de la Academia de Venecia, fue realizado en colaboración entre padre e hijo. Jacopo Robusti, el padre, realiza la mayor parte de la escena, especialmente Marcos, y Domenico, el hijo, realiza el ángel. Así que ahora tenemos una idea de la relación entre el evangelista y Venecia. Pero para entender cómo llegaron estas reliquias hasta aquí, tendremos que visitar la Pinacoteca de Brera, en Milán. Esta obra narra un episodio a mitad entre historia y leyenda. Un grupo de venecianos se había metido a escondidas de noche en una iglesia de Alejandría en Egipto para buscar los restos del santo y llevarlos a Venecia. A la luz de una vela, los ladrones de reliquias están sacando los cadáveres de las sepulturas cuando, al improviso, aparece el fantasma de San Marco y con un gesto les ordena detener la búsqueda. El cuerpo del santo ha sido encontrado. Y en el primer plano un grupo de personas rodean a un endemoniado. Pero después de robar el cuerpo de Marcos, los mercaderes venecianos tienen que enfrentarse a la prueba más difícil: superar la revisión minuciosa de los guardias de aduana y transportarlo finalmente a Venecia.
Para la tradición veneciana, estos mercaderes se reducen a dos, y fueron bautizados como Rústico, proveniente de Torcello, y Bon, de Malamocco. Sobre uno de los portales de ingreso a la basílica encontramos un mosaico que describe la táctica que Rústico y Bon utilizan para superar esta última grande prueba. Para burlar la vigilancia de los guardias de aduana, los mercaderes venecianos empacan la preciosa reliquia en un cesto y la cubren con carne de cerdo, animal despreciado por los musulmanes. El truco funciona. Los guardias demuestran asco al revisar el contenido del cesto, y después de un largo viaje, el 25 de abril del 829, las santas reliquias llegan finalmente a Venecia. La presencia de los huesos de San Marco, compañero y discípulo de San Pedro, le dará a Venecia una cohesión espiritual que durará casi 1000 años. Sobre las banderas, estandartes, sobre las piedras y los monumentos alrededor del mundo, el león aparecerá de ahora en adelante como símbolo de la potencia veneciana. Alrededor del cuerpo de Marcos surgirá una de las iglesias más bellas de la cristiandad, la Basílica de San Marco, en la cual las formas orientales típicas del estilo bizantino se funden en armonía con las formas nórdicas del gótico florido. Y así, poco a poco se configura la historia de Venecia y de su república, la Serenísima. La ciudad se desarrolla armoniosamente alrededor de la zona de Rialto. Se convertirá poco a poco en una metrópolis mundial, un gran puerto y un gran arsenal. De Rialto a San Marcos, las vías de los artesanos y de los mercantes se alternarán con los grandes almacenes. Se transformará en un gran centro industrial, donde se tiñerán textiles, se tejerá la seda, se soplará el vidrio y se realizarán joyas. Y se volverá un gran centro turístico, con 1000 atracciones y miles de trampas. Se transformará en la ciudad del arte. Aún hay miles de historias que contar. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo episodio de Guía Nómada.